Comunicación, en una entrevista me dicen que tenemos en línea a la diputada provincial del Partido Socialista, Giselle Mahmoud. ¿Cómo le va? Diputada Andrés Batistela, la saluda, gracias por atendernos. Hola Andrés, muy bien, ¿cómo les va a ustedes? Bien, muy bien. Queríamos charlar un poco de algunos temas legislativos, ahora que se retomó, ¿no?, la actividad plena en Cámara de Diputados y también en Cámara de Senadores, porque ayer se le dio media sanción a una ley que tiene que ver con el medio ambiente, entendemos, la ley Yolanda, pero lo que queríamos es que nos cuente un poco los pormenores. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros tenemos en Argentina desde el año pasado aprobada en el Congreso Nacional una ley, que es la ley Yolanda, se llama así por Yolanda Ortiz, que fue la primera mujer que estuvo a cargo de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente ya por el año 1973 en Argentina, y es una ley que logró sancionarse en el Congreso Nacional y que lo que nosotros hicimos automáticamente fue presentar un proyecto para que Santa Fe pueda adherir a esa ley. Eso es lo que hemos votado favorablemente ayer en diputados, y consiste básicamente en que podamos empezar a contar con la obligatoriedad de capacitaciones y de formación en materia de educación ambiental para todas las personas que tengan un cargo en el Estado, en todos los poderes y en todos los niveles en la provincia de Santa Fe, porque de alguna manera se entiende que la crisis climática que estamos viviendo, esta crisis ecológica que es la peor que ha vivido la humanidad hasta entonces, requiere que el Estado empiece a tener otra perspectiva, que empecemos a pensar en las políticas públicas y en las decisiones con una visión de desarrollo sustentable y con un entendimiento de que tenemos recursos que se están agotando, de que estamos viviendo realmente una crisis ecológica muy grave, y que para empezar a revertir este daño que le hemos hecho a nuestro planeta necesitamos empezar a actuar ahora, porque como bien decimos desde las juventudes en toda la Argentina y en el mundo también, no hay un planeta B, y si no empezamos a actuar ahora, probablemente todas las futuras generaciones lo hemos hecho hasta acá. Ujú. Sin duda sé que es muy necesario esto que ustedes ayer le dieron media sanción, Giselle. Ahora, después pienso, tiene que haber para quienes tengan responsabilidad de conducir los distintos niveles del Estado y voluntad política en que a las empresas privadas hay que echarle el ojo encima todo el tiempo, ¿no es cierto? Porque la gran mayoría de las cuestiones que tienen que ver con intoxicar el ambiente, generar contaminación y demás, justamente proviene de grandes multinacionales y de empresas que contaminan. Sí, nosotros estamos convencidos de que la salida a esta crisis ecológica tiene que ser colectiva, que no alcanza con que las personas individualmente cambiemos algo si las empresas o la sociedad o el Estado no va a cambiar. Tenemos que empezar a revisar la forma en la que consumimos, la forma en la que producimos, los hábitos que tenemos comúnmente todos y todas en todos nuestros ámbitos, para poder empezar realmente a valorar que nuestros recursos son finitos. Hoy, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, estamos tremendamente preocupados por la bajante histórica del río Paraná, que está poniendo en riesgo la posibilidad de que contemos con el acceso al agua potable, ¿no? El bien más preciado que tenemos los seres humanos para poder subsistir, para poder desarrollar la vida. Pero también vemos las quemas de los humedales que no paran de reiterarse desde hace un año y medio. Ujú. Vemos un montón de problemáticas que no son solo de Argentina, no son solo de Santa Fe, están sucediendo en todo el mundo, y estamos convencidos de que para que ese cambio sea colectivo y para que generemos otra conciencia ciudadana, debemos empezar por el Estado, por Ujú. quienes tenemos responsabilidades concretas de actuar, y también para que, por ejemplo, en la justicia, en el Poder Legislativo, cuando sancionamos leyes o en las medidas que va tomando el gobierno provincial, podamos empezar a tomar conciencia de que debemos cuidar esos recursos y que debemos empezar a prestar atención a algunas cosas que suceden para poder revertirlas, para poder frenarlas. Por ejemplo, con la quema de los humedales, ¿no? Que está Claro. haciendo que en la ciudad de Rosario la gente hace días que no puede respirar. Sí, y esperemos que no sea como el año pasado también, que en algún momento yo salía al patio de mi casa acá en la ciudad de Santa Fe y veía cenizas, se estaban quemando en la zona de lo que es el puente carretero de la ciudad de Santo Tomé. Bueno, ¿cómo vio usted, Mahmoud, que actuó el Estado en este último tiempo y el gobierno provincial en particular en relación a esta cuestión de las quemas? La verdad es que vemos muy poca acción del Estado, tanto a nivel nacional como provincial, para poder frenar esta situación. De hecho, es casi inexplicable que si hay un compromiso del Estado nacional y del Estado provincial, un año y medio después sigamos teniendo el mismo problema, ¿no? Es como que evidentemente queda de manifiesto
que las acciones que se han llevado adelante, pocas o nulas, no están permitiendo resolver el problema. Ujú. La verdad que en la Cámara de Diputados y Diputadas venimos desde la Comisión de Ambiente con otros legisladores planteando la necesidad de que el Estado se ponga al frente de estos temas, se ponga al frente de estas problemáticas, discuta con el gobierno nacional, con el Ministerio de Ambiente que está a cargo de Juan Cabandier, cómo vamos a empezar a implementar políticas concretas que nos permitan frenar estas cosas. Hay un rol muy importante de la justicia, por eso sumo como elemento que también no solo estamos trabajando en la ley Yolanda o en muchas otras iniciativas como esta, sino que también estamos planteando en la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe la posibilidad de crear fiscalías ambientales, un ámbito dentro de la justicia que nos permita investigar los hechos de contaminación, los hechos que dañen el medio ambiente y perseguir a los responsables con el peso de la ley y con las herramientas que tiene el Poder Judicial, ¿no? Claro. El otro tema que queríamos charlar con usted, Mahmoud, es porque emitió algunas declaraciones al inicio de esta semana en relación a la Ley de Educación Sexual Integral. Mire, yo más o menos hace 5 o 6 años que trabajo en esto, hace 3 o 4 fácil, creo que con su compañero de partido, Paco Garibaldi, que vienen insistiendo en la sanción total de la Ley de Educación Sexual Integral y siempre hay algún pero o algún freno o alguna cajoneada. ¿Qué está pasando con esto? Sí, la verdad es que yo considero que cuando los proyectos pierden estado parlamentario más de una vez, lo que eso evidencia es que hay un tema que no es prioridad para alguna de las cámaras de nuestra legislatura, ¿no? Y Ujú. evidentemente que por segunda vez estemos a meses de perder el estado parlamentario de la Ley de Educación Sexual Integral, es un indicio de que efectivamente el Senado no lo ha tomado como una prioridad porque no lo ha discutido, porque no ha convocado el debate en comisiones, porque no se han generado ámbitos de intercambio con la Cámara de Diputados, donde sí hicimos un trabajo de escucha y de convocatoria a la ciudadanía, audiencias bastante multitudinarias, hemos escuchado todas las opiniones y llegamos a un consenso que ha sido avalado por el voto de la mayoría de los legisladores en esa Cámara, que todavía seguimos esperando que se pueda discutir seriamente en el Senado. La Ujú. verdad es que podemos tener diferencias en las concepciones, en las ideas, en las formas o lo que debiera decir este proyecto, pero creemos que nada de todo eso tiene que impedir que hagamos carne nuestra responsabilidad institucional, que es la de legislar, que es Claro. la de debatir, que es la de poner en discusión los temas, independientemente de si estamos o no de acuerdo. Y en ese sentido creo que estamos perdiendo una oportunidad que en este momento empieza a parecer realmente con consecuencias muy graves, porque estamos viendo en muchos lugares de la provincia, como es el caso del Colegio San José en Rafaela, como es el caso de Rincón, como es el caso de Santa Rosa de Calchines, como son casos en Santa Fe y en Rosario, donde vemos una y otra vez las denuncias de abusos sexuales infantiles en ámbitos como las escuelas o como los clubes, y sin embargo no vemos un compromiso de la determinada dirigencia política con empezar a encontrar resoluciones a estos temas a partir de algunas herramientas de prevención. Ujú. Ahí es donde la ESI puede jugar un rol muy importante y donde son los estudiantes y los jóvenes los que están diciendo que la educación que reciben no es suficiente para protegerse, que si tuvieran ESI en las escuelas podrían empezar a prevenir conductas lesivas sobre su cuerpo, podrían entender muchos comportamientos, podrían encontrar en la escuela una institución que los respalde a la hora de hablar y de denunciar. Eso no es lo que está sucediendo. Lamentablemente hay un retroceso en esta materia por parte del Ministerio de Educación y por otro lado, claramente la no priorización de estos temas por parte del Senado de Santa Fe. Claro, tanto que se debatió, bueno, todas las semanas tenemos algún escandalete medio berreta, ¿no? Esta semana fue Flor Peña y bueno, las declaraciones misóginas que hubo al respecto, pero hace 2 semanas eran los penes de madera, Giselle, y ahí también se escucharon un montón de burradas en la televisión porteña hay que decir, porque lamentablemente los santafesinos también vemos televisión porteña, o vemos más que nada televisión porteña, y perdimos también ahí una oportunidad para avanzar en este tipo de legislación, ¿no? Sí, exactamente. Y es muy importante porque, insisto, es una herramienta que le permite a los niños y a las niñas y a los adolescentes en el transcurso de la escuela, con personal capacitado, con equipos interdisciplinarios preparados para eso, con materiales específicos según la edad que van informando de lo que es apropiado saber en cada momento y etapa de la vida a nuestros jóvenes. Es una herramienta fundamental que las juventudes la reclaman, pero que los adultos parece que no comprendemos del todo la importancia que tiene para ellos y me parece que ya no puede seguir esperando más. Tenemos que Ujú. preparar en la escuela a nuestros niños y niñas para la sociedad de hoy y la sociedad de hoy es una sociedad
en la que, por ejemplo, están expuestos a abusos sexuales adentro de las escuelas o de los clubes y no tenemos las herramientas suficientes para poder abordarlo. Claro, sí, sin duda. Además, hay datos algunos que trataron responsablemente el tema penes de madera y etcétera, explicaban algunos datos de los últimos años que indican que bajó el uso del preservativo, que hay más enfermedades de transmisión sexual, o que ha aumentado exponencialmente el número de casos de algunas enfermedades graves o no graves, digo, pero enfermedades de transmisión sexual, en fin, que hay también mucha gente que es portadora del virus del VIH y no lo sabe. Digo, por todas estas cuestiones también muy necesaria la ley de educación sexual integral, que me parece, Giselle, una vez más hay que aclarar que esto no significa enseñarle a los pibes a masturbarse y todas estas pavadas que se dicen a veces, ¿no? Sí, hay muchos mitos alrededor de la educación sexual integral que no son ciertos, no se enseña cualquier cosa en cualquier momento, no se los enseña a cualquier persona, gente que ha estudiado carreras, que se ha formado, que se ha capacitado, son equipos educativos de los ministerios que preparan conocimientos científicos para brindar adentro del aula. La verdad que, además de todo lo que vos mencionás, que se podría evitar con la ESI, también nosotros tenemos la experiencia de Santa Fe, una provincia que sin tener una ley propia, porque hasta acá no la pudimos sancionar, siendo que hace 15 años que Argentina tiene su propia norma para todo el país. Sin embargo, los gobiernos del Frente Progresista implementaron esta política desde el Ministerio de Educación y, por ejemplo, en la última gestión del gobernador Miguel Lifchitz habíamos detectado, a partir del espacio de la ESI en las aulas, 3 casos de abuso sexual infantil por semana en las escuelas santafesinas que se podían abordar en la escuela, que se podían trabajar entre familias y docentes. Habíamos logrado reducir muchísimo el nivel de la maternidad adolescente, otra problemática muy grande que tenemos que abordar desde la escuela. Ujú. Bueno, había claramente resultados que hablaban de una política que daba frutos y que lamentablemente hemos visto retroceder y no hemos visto voluntad del gobierno provincial en tener una normativa propia que adapte la ESI a nuestras escuelas, que adapte la ESI a nuestros estudiantes, que adapte la ESI a nuestros docentes y que, por ejemplo, como plantea esta ley que no se está discutiendo en el Senado, podamos tener anualmente un informe del Ministerio de Educación que nos muestre qué tanto resultado da, qué es lo que detectan, qué cantidad de abusos se informaron, cómo se trabajaron, cómo se acompaña a los estudiantes, cómo se trabaja con las familias. Nosotros planteamos que esto tiene que empezar a ser una obligación del Ministerio de Educación y que nos permite no solo ejercer un control entre los poderes del Estado, sino también que la sociedad civil pueda controlar el accionar del Estado y ver qué tan productivo se vuelve, ¿no? Claro. Giselle, te agradecemos por este contacto, como siempre, con Agencia de Noticias DERF y Canal 5. La seguimos en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Cuando quieran, volvemos a conversar. Un abrazo grande. Perfecto, chao, chao, buen día. Giselle Mahmoud, diputada provincial del Frente Progresista Cívico y Social.